¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos a este ejercicio para la implementación de Loom en una clase de B-Learning. A continuación voy a abordar el tema sobre educación a distancia. Bueno, se considera que los momentos históricos de la educación a distancia básicamente son 5. El primero es que se puede rastrear el inicio de la educación a distancia desde el surgimiento de la escritura. Incluso pudiéramos pensar que en las antiguas cavernas donde estaba el hombre primitivo podía hacer algunos dibujos, esos famosos pictogramas, donde el objetivo era transmitir un conocimiento de una persona a otra en un momento distinto. Entonces, de esa manera, a través de la escritura podemos ver que el conocimiento pues históricamente fue transmitido. De esa manera es que se considera como digamos que el surgimiento de la educación a distancia. Posteriormente, con la implementación de la imprenta, pues recordemos que anteriormente a ese proceso, pues las personas tenían que escribir el libro a mano, estos famosos escribas, que tardaban muchos años, primero de preparación y posteriormente para poder escribir un libro. Y en ese entonces pues tenemos que recordar que había una lengua culta que era el latín. Entonces la persona que quería leer un libro tenía que saber latín. Sin embargo, en este momento histórico de la educación a distancia, con la implementación de la imprenta, pues lo primero que hizo en este caso Gutenberg pues fue traducir la Biblia del latín al idioma que él dominaba, que era el alemán, para que las personas pudieran leer la Biblia en su idioma original. Y de esta manera pues también cambió la historia de la educación. El siguiente punto es ya cuando se implementa de manera formal o la instrucción formal de la educación por correspondencia, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. El siguiente momento histórico pues ya es cuando se incorporan los diferentes medios masivos de comunicación, y el último pues son las diferentes teorías del aprendizaje, que al cambiar de un modelo conductista a constructivista pues nos permitió hacer ciertas adaptaciones donde pues el modelo actual de educación a distancia pudiera quedar acorde con el constructivismo. Las necesidades que generaron la educación a distancia, pues primero tenemos aquí que son las movilizaciones sociales. Realmente todos los cambios históricos que ha tenido la humanidad han partido de estas movilizaciones sociales, que dependían básicamente de que las universidades pues no se encontraban en su lugar de origen. Era por eso que anteriormente, para poder pues especializarse en alguna disciplina del conocimiento, pues las personas tenían que moverse de su ciudad de origen a una ciudad más grande que tuviera la universidad, y que además esta universidad tuviera la carrera que ellos deseaban. Otra necesidad pues también fueron los avances en materia educativa, que fueron eliminando digamos que ciertas prácticas tradicionales, y se abrió la oportunidad para que se generaran o se implementaran en modelos de educación a distancia. Y el último, bueno, ya tenemos que la incorporación de la tecnología ha hecho que realmente surja un impacto profundo en la educación a distancia a partir de su uso. Y en cuanto a los impactos, bueno, podemos hablar de una serie de circunstancias o características que han surgido a raíz de la implementación de la educación a distancia, y pues la primera que tenemos aquí habla sobre la cobertura. Entonces digamos que es el primer elemento que viene a atacar, donde ya no necesitamos
precisamente tener la universidad en nuestra ciudad de origen, sino que básicamente a estas alturas podemos estudiar en cualquier parte del mundo sin movernos de nuestra casa. El siguiente impacto que genera la educación a distancia pues es la flexibilidad. La flexibilidad que tiene el alumno para poder estudiar a su ritmo, en sus tiempos, digamos que en el lugar que más le parezca conveniente para hacerlo, y pues tiene la organización y la autogestión del tiempo para poder realizar su propio aprendizaje. El siguiente impacto es que realmente la educación a distancia se ha centrado en el alumno y ha revolucionado el concepto de este proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo este binomio y este elemento al frente de todo el proceso. El siguiente básicamente es la interacción, porque en estos momentos, por ejemplo, en nuestra universidad, que cuenta con alumnos de diferentes países, como Colombia, Perú y algún otro de Estados Unidos, pues propicia que la interacción y el intercambio cultural pues sea más fluido, y cada vez pues nos percatamos que realmente este mundo globalizado es muy pequeño, ya que la interacción es cada vez más sencilla y nos permite ampliar, digamos que nuestro paradigma sobre los procesos sociales. Y por último, pues tenemos que, hablando de estos procesos, el proceso educativo en sí pues ha tenido que modificarse para dar pie a ciertos modelos interactivos de aprendizaje. Recordando un poquito sobre la historia de la educación a distancia, pues tenemos básicamente 5 etapas que son consideradas, de acuerdo con los diferentes teóricos, que algunos pues debaten entre las fechas, pero básicamente digamos que la generalidad que tenemos pues son las fechas siguientes. Para la primera etapa de la educación a distancia tenemos que surgió entre 1890 y básicamente hasta los años 60, donde el estudio se hacía por correspondencia. Y bueno, más adelante, ya digamos que a partir de la década del 30 hasta el 60, comenzaron a utilizarse diferentes medios como la radio. Digamos que las ventajas y desventajas de esta primera etapa, pues la ventaja evidente fue que se rompió con esta distancia que había. Entonces la persona podía estudiar una profesionalización, un estudio técnico, pues realmente desde su casa, y ya no tenía que trasladarse. La desventaja es que la interacción era muy limitada. Si surgía alguna pregunta, la tenía que escribir, enviar la carta, y quizás su respuesta vendría una vez que ya haya terminado la unidad, por ejemplo. Y aquí de fondo tenemos una imagen que me agradó mucho sobre el Instituto Cervera de las escuelas internacionales libres de estudios superiores, donde ya ofertaban diferentes especialidades. Aquí vemos en el fondo, se alcanza a ver que habla sobre electricidad, mecánica, agricultura, química y construcción. Pero lo más interesante es la fecha. Esta imagen fue publicada en un periódico de España el 20 de marzo de 1728. Y hablaban sobre educación a distancia. La siguiente etapa, la etapa número 2, pues se considera a partir de la década del 60 y a mediados de los 80. Y su característica pues es que básicamente ya incorpora el uso de los medios masivos de comunicación, y como ejemplo en México pues tenemos el surgimiento de la telesecundaria, algo que en su época fue muy revolucionario. Incluso vinieron de delegaciones de diferentes países para conocer nuestro modelo, y realmente, bueno, como ventajas tuvimos que la audiencia pues se extrapoló, ¿no? Digamos que se incrementó drásticamente, porque ya a través de la televisión pues se podía ir instruyendo de manera formal a los grupos de alumnos, ¿no? La desventaja pues sigue estando esa falta de interacción,
en la que pues aun cuando hubiera un profesor que era el que coordinaba las acciones en la telesecundaria, pues si había algún detalle con el diseño instruccional, el profesor no tenía la capacidad de tener esa interacción con el diseñador. Ya para la etapa número 3 de esta evolución de la educación a distancia, tenemos que comprende entre mediados de la década del 80 y mediados de la década del 90. Pues se caracteriza porque ya había un mayor uso de estos medios masivos de comunicación, ya se incorporó la radio, la televisión, ya se usaba el teléfono, y pues lo más novedoso aquí era el uso de las telecomunicaciones y el uso de la multimedia. Aquí no sé si alguno de ustedes recuerde que, por ejemplo, antes podíamos estudiar inglés a través de un CD-ROM que venía en un paquetito, incluso hasta traía un micrófono. Nosotros lo instalábamos en la computadora, poníamos todos los dispositivos y a través de esta innovadora pues digamos estructura multimedia, pues podíamos tomar un curso. Otro ejemplo está con la famosa enciclopedia Encarta, que traía las primeras visitas guiadas a museos. Entonces era increíble estar desde la comodidad de la casa, viendo por ejemplo la Capilla Sixtina. Entonces la ventaja en esta tercera etapa es que había un mayor dinamismo, ya que pues incorporaban estos medios tecnológicos, pero todavía había como desventaja la interacción, ya que por ejemplo en este curso de inglés, si teníamos alguna pregunta, era muy difícil tratar de interactuar con el profesor. Entonces había que llamar a un call center, que incluso a veces era en otro idioma, y si estábamos estudiando inglés, pues ahí se coartaba nuestra posibilidad de hacerlo, porque no teníamos la interacción con el profesor o con el diseñador instruccional. Ya para la etapa número 4, que se considera de mediados de la década del 90 a mediados de la primera década del siglo XXI, pues tenemos que el uso de las TIC se hizo más común. Entonces tenemos los inicios de los entornos virtuales de aprendizaje. Yo me acuerdo que en esta etapa me tocó ir a una universidad pública que anunciaba una videoconferencia donde el expositor estaba en Costa Rica. Entonces esta universidad juntó de manera virtual todos sus campus, y en cada pantalla teníamos cada uno de los campus. En la pantalla central teníamos al orador, y pues realmente era algo muy espectacular de ver, ¿no? Para esos momentos. Como ventaja, pues tenemos mayor interacción. Ahí ya vimos que era más fácil convivir con diferentes lugares, con diferentes puntos de vista, pero la desventaja es que los requerimientos eran muy altos. Para ese entonces, pues tratar de dar una videoconferencia a través de estos dispositivos, pues requerían de una inversión sustancial para comprar esta tecnología. Incluso el internet que había en ese entonces, pues no era tan elevado como el de ahora, y pensar en un mega de conexión, pues sí, sí tenía un costo demasiado alto, además de todos los demás aditamentos de hardware que había que invertir en ello. Y ya para la última etapa, que se considera la etapa 5, se considera de mediados de la primera década del siglo XXI a la actualidad, y se caracteriza porque ya hay un uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación, además de que ya hay una mayor madurez con los entornos virtuales de aprendizaje. Aquí la ventaja es que la interacción ya es muy grande, pero la desventaja es que podemos hacer un uso inadecuado de las tecnologías. Y les presento un caso de un alumno, por ejemplo, de licenciatura. Tenemos como dispositivo móvil un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, y el alumno se conecta a través de la aplicación a su campus virtual. Pero es muy fácil que a través de estos dispositivos móviles
pues el alumno se distraiga. Entonces lo puede cerrar, puede abrir Facebook, puede estar con WhatsApp, con Twitter. Entonces esto hace que la atención se disperse con mayor facilidad. Entonces esta desventaja se volvió realmente un reto para nosotros como profesores. En este momento pues les voy a plantear, digamos, que los diferentes perfiles de la era digital. Bueno, tenemos, según Mark Prensky, bueno, que existen dos perfiles de personas en la era digital, aunque otros teóricos hablan de tres. Pero bueno, yo les voy a platicar aquí las generalidades. Tenemos que el perfil del migrante digital es toda aquella persona que básicamente nació y creció sin estos dispositivos tecnológicos, pero que a pesar de eso pues decidió tratar de adaptarse, de emplearlos, bueno, de conocerlos y emplearlos. La característica del migrante digital pues básicamente es que se encuentra atado a una lengua materna distinta de la lengua digital. Y el ejemplo es cuando nosotros nos enviamos un mensaje con una persona mayor, es más factible que la persona pues tenga cuidado con los signos de puntuación, por ejemplo, con la ortografía. Entonces, por eso está más atado a una lengua materna, ya que las personas más jóvenes pues suelen modificar las palabras para para eficientizar el tiempo, para hacerlo del que disponen para hacer esto. Entonces, bueno, una de las características del migrante digital es que respeta más su idioma, posee una estructura mental organizada y además, bueno, su análisis es deductivo, quiere decir que va de lo complejo a lo simple. El siguiente perfil del que disponemos pues es el nativo digital, que básicamente pues son nuestros alumnos en estos momentos. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, poseen una configuración psicocognitiva diferente que les permite realizar múltiples tareas. Y el ejemplo lo tenemos en el salón de clase. Nuestros alumnos pueden estar platicando, pueden estar haciendo alguna actividad adicional a la actividad que compete a nuestra materia. Y de la misma forma, pues está poniendo atención a cada una de sus múltiples tareas. Digamos que esto es en su generalidad, ¿no? Estas personas que son nativos digitales, pues son jóvenes, pudiéramos decir, adultos jóvenes que ya nacieron con las tecnologías y son mayormente visuales. Si nos damos cuenta, cada vez más la tecnología viene orientada a lo visual. Nuestros smartphones son cada vez más intuitivos y más visuales, lo que provoca que la adaptación visual sea más cómoda para el nativo digital. Otro punto importante es que ellos necesitan estar siempre conectados. Por ejemplo, nosotros antes pues podíamos usar una computadora y sabíamos que era para trabajar, no necesitábamos internet. Pero ahora un nativo digital ve en una computadora y en un dispositivo móvil sin internet como algo obsoleto. Necesitan estar siempre conectados. Y bueno, el tipo de descubrimiento que hacen hacia el conocimiento es más intuitivo. Quiere decir que les gusta encontrar y descubrir las cosas por ellos mismos. Y el último perfil, que básicamente no es considerado por Mark Prensky, pues es el analfabeta digital, que es aquella persona que no sabe cómo utilizar las tecnologías y además no le importa aprender. Bueno, básicamente esta es mi presentación. Traté de ser muy breve. Y bueno, aquí les dejo mi correo de contacto. Muchas gracias por ver este video y estamos en contacto. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.